Morning. Sí. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente, ¿no? No me acordaba que son el mismo grupo, ¿no? Este, vamos a trabajar aquí en mecánica. Y ahorita les comentaba de mecánica, ese rollo. Y resulta que pues aquí voy a tener la oportunidad de ir amarrando un tema con otro, ¿no? En las dos materias, sobre todo en lo que es este movimiento, ¿no? Movimiento. Entonces, pues vamos a grabar la clase y vamos a pasar lista. Ahorita no pasé lista en fenómenos, me fue el rollo. Pero pues no importa, ¿no? La mayoría sí está, ¿no? Pero ahorita vamos a pasar lista, pues en nuestra primera reunión, ¿no? Mecánica, 12 de agosto. Beltrán, Presente. Beltrán García, ¿verdad? Beltrán Zamora, Presente. Caballero, Caballero todavía no aparece. Castillo, Presente. Contreras, Coronel, Cueto, Presente. Elizalde, Presente. Estrada, Jiménez, Presente. López Rochín, Macías,
Mancillas, Mejía Barceló, Mungarro, Pérez Rochín, Presente. Piñuelas, Ramírez Blay, Presente. Rascón, Romero Nevares, Romero Kiwis, Rosas Domínguez, Presente. Luis Martínez, Presente. Valdés Rodríguez, Presente. Valenzuela Clark, Valenzuela Jacobi. Profe Valenzuela Clara, presente. Muy bien, Valenzuela. Sí, qué raro que no. Pero es que en la mañana estábamos comentando, pero no. Oye, ¿y qué ondas? ¿Apareciste en la otra clase o no? En la plataforma. Sí, ya me metió a la otra clase. Y lo que pasa es que como me imagino que como te dio de alta en el otro grupo que no era, pues Ajá. algo hizo Sí, de ruido, hecho, ¿no? ya le había mandado correo que me había inscrito al grupo equivocado, pero no me había contestado. Ah, pues con razón. Sí, como que eso no lo dejaba yo darte de alta en el otro, pues. Ah, Ajá. bueno, Gracias, profe. ya quedó. Muy bien. Valenzuela Jocobi. Profe, falta yo. Ah, sí, ya terminado. Ok. Valenzuela Jocobi, ¿sí está? ¿No? Villares Presente. y Villegas Franco. Muy bien, ¿alguien más? ¿Decían por ahí? Profe, yo, Romero Kiwis. Romero Kiwis. Romero Kiwis. Contreras también, profe, por favor. Contreras. Mejía también, profe, por favor. Mejía. Ok. ¿Alguien más? Caballero, profe. Profe, Caballero, Tineo. Ok. profe, Mándeme. Estrada, Mancillas y Villegas y Dulce Abigail les pusieron por el chat. Dices que es Estrada. ¿Qué? Dulce Abigail, ¿va? Ujú. Dulce Abigail. Villegas. Sí, también Ana Coronel. Ah, Coronel también. Ya. Muy bien. Coronel también. Y Griselda. Oídos. Ok. Griselda. Mancillas. Mancillas, ahí está. Encontrado. Oye, que alguno me había faltado. Muy bien, ahí está. A ver. Bien, vamos a iniciar, pues vamos a hacer el análisis rápido de la materia, porque nuestra primera reunión va. Déjenme checar aquí el David que necesita. Ya está cerrado al final del programa. Ahí tiene que llenar el formato ya para el entonces. A ver, voy a checar rápido eso.
Bueno, ahorita checo eso. Ya pasaron 12 minutos. Ya ven que David es el nuevo jefe de división, pues estamos en el traslape ahorita, ¿no? Y se le complican algunas cosas ahí por la cuestión de la información y ahí estoy switchando todo eso. Muy bien, vamos a iniciar. Obviamente simplemente vamos a hablar de la materia, de lo que es la presentación. Las reglas y el trabajo para el grupo, pues, son las mismas que en fenómenos, ¿no? Y las que hemos manejado en otras materias. O sea, ahí no hay cambios, ¿no? Importantes. Más que nada, pues vamos a hablar en sí de la materia. Todas las reglas son las mismas que en fenómenos, ¿no? La evaluación y todas las participaciones, resolución de problemas, todo eso. Utilizar el WhatsApp para las evidencias, ¿no? También en este tipo de materias se resuelven muchos problemas, entonces vamos a trabajar en equipo para que ustedes resuelvan problemas y lo suban al grupo de WhatsApp, igual que lo hacíamos creo que en balance, ¿no? En balance. Entonces, son 5 unidades de competencia, mecánica de fluidos. Vamos a trabajar con el movimiento macroscópico del fluido, como comentábamos ahorita. Y en sí nos dice que esta asignatura aporta al perfil del ingeniero ambiental la capacidad para explicar las características del movimiento. Chequen que estamos en un sistema, nomás que vamos a calcular de forma diferente el movimiento del fluido, ¿no? En esas materias. Acá lo vamos a hacer con las ecuaciones fundamentales del transporte de un fluido líquido, en este caso vamos a trabajar con líquidos, y en fenómenos lo vamos a ver con la ecuación de Newton. Entonces, así como para el diseño, operación y optimización de sistemas de control de la contaminación de aire y agua. El saber cómo, pues desde el momento, incluso desde el almacenamiento, ¿no? Cómo almacenamos un fluido, el cálculo de presiones de almacenamiento, el transporte del fluido a través de diferentes tuberías o diferentes dispositivos que tienen sus accesorios, tienen cambios de flujo, tienen válvulas, tienen sistemas de control que afectan el movimiento del fluido, y hasta que el fluido llega a un proceso en el cual se va a utilizar ese fluido, que puede ser un líquido o puede ser un gas. Lo vamos a estudiar en esta materia, ¿no? Tiene la diferencia de otras mecánicas que he impartido, que vamos a trabajar también con sistemas de flujo a cielo abierto, canales de distribución y otras cosas interesantes, porque en ingeniería ambiental pues es muy aplicable el hecho de manejar fluidos en sistemas de canales abiertos, ¿sí? Para lo que son las plantas de tratamiento de agua, manejo de residuos, de fluidos y otro tipo de procesos que se manejan en ingeniería ambiental. Por eso, a diferencia de otras veces, de otras que imparten en otros lugares, trae esa unidad de competencia, ¿no? Manejo de fluidos en canales abiertos. Interesante. Y las políticas son las mismas. Y está conformado por 5 unidades de competencia. Ya tienen su plataforma, al igual que en fenómenos, tienen la liga donde pueden descargar el Cengel. Vamos a utilizar el Cengel Yunus de mecánica de fluidos como un libro fundamental, ¿no? Donde voy a sacar la mayoría de los temas para trabajar con él. Ahí lo tienen, pueden descargar en PDF. Y en la primera unidad de competencia, pues vamos a empezar por conocer las propiedades de los fluidos para identificarlos en un sistema. Entonces, empezamos siempre con lo fundamental, las propiedades, ¿no? Lo que es el equilibrio hidrostático. Vamos a trabajar con fluidos almacenados, fluidos gaseosos, fluidos líquidos, y calcular las presiones internas de almacenamiento a diferentes alturas cuando son fluidos líquidos principalmente. Y todo lo que es hidrostática, fluidos estáticos, fluidos almacenados, ¿no? Las presiones para superficies sumergidas. ¿Qué pasa si yo introduzco en un recipiente con un fluido líquido, introduzco un objeto? ¿Cómo se va a ver afectado este objeto, la superficie del objeto, por efecto de la presión que se ejerza sobre él? Eso se llama estudio de superficies sumergidas, que también incluyen esta unidad de competencia.
Y finalmente, pues nos vamos a meter ya a lo práctico, lo que es la ecuación de Bernoulli. Sabemos que la ecuación de Bernoulli es el caballito de batalla, ¿no? Es la ecuación fundamental para el manejo de fluidos. La ecuación de Bernoulli en sus diferentes expresiones, ¿no? Como carga, como flujo, como energía, ¿no? Recuerden que las podemos representar la misma ecuación en función de tres situaciones diferentes que quiero analizar de mi fluido, ¿sí? Como les comentaba, la unidad de competencia 4, que es novedosa para mí, tanto para ustedes también, ¿no? Aplicar el manejo de fluidos en canales, en diseño de canales abiertos. Es interesante. Sistemas de agua, sistemas de almacenamiento de fluidos, de distribución y flujo de canal abierto. Y finalmente la última unidad de competencia, todo lo que son tuberías, una parte, vamos a ver desde un punto de vista muy práctico, ¿no? De la utilidad directa para poder seleccionar y poder construir en forma eficiente un sistema de distribución de un fluido, ¿no? Principalmente, pues, fluido líquido, un fluido gaseoso, porque es muy necesario saber cómo pedir, cómo dimensionar, cómo instalar, cómo calcular las pérdidas a través de un sistema de tuberías, en forma práctica, utilizando técnicas directas. No vamos a entrar tanto en el cálculo en sí del componente o de la válvula o de la tubería o del ducto, lo que sea, simplemente llevarlo a la practicidad, ¿no? Porque es muy amplia esta unidad de competencia, ¿no? Igual, el sistema de evaluación es el mismo, ¿sí? 50% para el examen, conocimiento directo. Las tareas, la participación, como comentamos que pues, participen en clase cuando se hacen comentarios, se hacen preguntas, que contribuyan con los temas, todo lo que indique que estamos activos en la clase, ¿no? El desempeño, pues ya cuando resolvemos problemas y que hay que resolver problemas en equipo aquí, aunque estemos a distancia, o problemas para resolver en clase, donde ustedes lo resuelven y lo suben al WhatsApp. Aquí evaluamos esa parte del desempeño en clase, ¿no? Y eso es con respecto de la presentación del programa analítico, que también ya está en la plataforma, está el programa analítico ahí, para que ustedes vayan viendo los temas que vamos a ir desarrollando, vayan leyendo y ese tipo de cosas. Recuerden que el programa analítico debe de ser más útil para ustedes incluso que para el profesor, ¿no? Ustedes van siguiendo el desempeño del profesor de cualquier materia a través de su programa analítico y pueden ir investigando, pueden ir leyendo, pueden ir adelantando temas ustedes mismos, porque recuerden que el que construye el conocimiento es el estudiante, ¿sí? Entonces es una herramienta útil y ahí está en la plataforma también, tomándolo como una guía en el desarrollo del curso. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar directamente a nuestra primera unidad de competencia. Recuerden que son 5, ¿no? Y están ponderadas, ¿no? Recuerden que también están ponderadas. En este caso, la ponderación es idéntica para las 5 unidades de competencia, ¿no? Todas tienen el mismo grado de importancia para el desarrollo del curso y la evaluación del curso. Entonces, no hay diferencia, ¿no? Bueno, vamos a... Mecánica de fluidos, sí está ahí la presentación, va. Que luego cambio de pantalla y luego no sé si siguen viendo lo mismo. ¿Sí es la presentación? ¿Sí? Muy bien. Yo no la Se, veo. se ve dónde están los criterios de evaluación y todo eso, profe. Ah, no cambió la pantalla entonces. Ah, bueno, entonces voy a salirme y volver a entrar. ¿Sí? Pues, de repente simplemente cambio de pantalla y no la capta, se queda con la anterior. Entonces voy a dejar de presentar para poderlo activar. Ahí sí está ya.
Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Muy bien, vamos a iniciar entonces mecánica de fluidos, conceptos fundamentales, unidad de competencia 1. Muchos de los conceptos que vamos a revisar ya simplemente es volverlos a recordar, ¿no? Ya no son novedosos tanto, porque en diferentes materias pues, utilizamos los mismos conceptos, incluso las mismas propiedades, y en otras materias hasta las mismas leyes, ¿no? Entonces simplemente es retomarlos y volverlos a utilizar, ¿no? Entonces, como subtema 1.1 dentro de lo que son conceptos fundamentales, pues tenemos el estado de fluidos y sus propiedades. Definición de lo que es la mecánica de fluidos, primeramente. Pues, pregunta de examen. Ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos. Así directamente, mecánica. Estudio de los fluidos. Por eso la mecánica de fluidos se divide en dos partes importantes. Bueno, en tres, pero una no la vemos aquí, ¿no? Vemos lo que es la hidrostática, la hidrodinámica y el movimiento de los fluidos gaseosos. ¿Sí? La aerostática y la aerodinámica también, pero eso se ve en otras, donde ya se ven fluidos, específicamente los gases para otras áreas del conocimiento. Nosotros vamos a trabajar principalmente con fluidos líquidos, ¿no? Con fluidos líquidos. Y aquí dice, precisamente, se divide en hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, e hidrodinámica, que estudia el movimiento de los fluidos incompresibles, como el agua y los gases a bajas velocidades. ¿Sí? Esa es una de las características. Cuando hablemos de gases en esta parte del estudio de los fluidos, van a ser gases de baja velocidad, porque recuerden que ya el estudio de los gases a altas velocidades, pues ya implica otro tipo de otras aplicaciones matemáticas y de ecuaciones. Eso son las que nada se estudia en la aerodinámica, ¿no? Estudio de los gases en movimiento. Nuestro principal interés en esta parte de la mecánica estudiamos mucho lo que es el aire con bajas presiones o altas, bueno, medianas presiones, como un fluido de trabajo, ¿no? En los procesos industriales en donde sí estamos involucrados. Vemos algo de compresores y ese tipo de cosas, ¿no? Definición de un fluido, bueno, así, ¿qué es un fluido? Pues es aquel que fluye, ¿no? Dice sustancia que se deforma constantemente cuando se somete a un esfuerzo cortante. ¿Verdad? Aquí traemos otra vez la definición del esfuerzo cortante, ¿no? Para un fluido que fluye, cuando dice que se deforma constantemente. Cuando el fluido está fluyendo, tenemos que interpretarlo como que se está deformando a lo largo de la trayectoria o conforme pasa el tiempo, ¿no? Hay una deformación por un esfuerzo cortante. Lo que hace que podamos medir un momento o un movimiento en ese fluido, ¿no? Por más pequeño que sea, por más pequeño que sea. Sustancia que ocupa la forma del recipiente que lo contiene. Esa es la definición para un fluido líquido. Sabemos que los líquidos siempre ocupan la forma del recipiente que los contiene y no completamente el recipiente, ¿no? El fluido líquido lo podemos tener destapado el tanque y el volumen de fluido va a ocupar siempre el recipiente que lo contiene. Mientras que en un gas dice sustancia que ocupa la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Aquí habla de todo el volumen del recipiente. Un fluido gaseoso, bueno, lo podemos almacenar en un recipiente abierto. Forzosamente tendrá que ser un recipiente cerrado y por lo tanto el gas ocupará todo el volumen, la forma y el volumen de ese recipiente. Entonces, eso como definiciones muy básicas, ¿no? Muy bien. Nos dice con frecuencia, bueno, el estado de fluidos y sus propiedades. Creo que estamos en el mismo. Ah, sí. Con frecuencia, gas y vapor se usan como sinónimos, ¿sí? Pero no es lo mismo. No es lo mismo un gas que un vapor. A la fase de vapor, dice, de una sustancia, se le acostumbra a dar el nombre de gas cuando se encuentra por arriba de la temperatura crítica. ¿Sí recuerdan qué es la temperatura crítica de un gas? ¿Quién nos recuerda qué es la temperatura como una propiedad crítica?
porque es lo que diferencia un gas de un vapor. No tendemos mucho a manejarlo como sinónimos y no son lo mismo. Un vapor siempre está, así como definición muy directa, un vapor siempre es un gas o siempre es una sustancia gaseosa en condiciones de presiones y temperaturas bajas. ¿Sí? Podemos considerar que ese es un vapor. ¿Sí? Por eso hablamos de vapor saturado, ¿no? Y luego hablamos de vapor sobrecalentado. Si ese vapor lo sobrecaliento y lo sobrecaliento y lo sobrecaliento hasta alcanzar su temperatura crítica, ya estoy hablando de un gas, ¿sí? En donde recuerden que en las propiedades críticas, la densidad tanto del líquido como del vapor, en este caso, son iguales. ¿Sí? Ya no se diferencia dónde está el líquido o dónde está el vapor húmedo con ese vapor sobrecalentado. Las temperaturas críticas, perdón, las propiedades críticas como la temperatura, la presión y el volumen crítico, que siempre es el mismo, ¿no? Por su densidad es muy similar. Entonces recuerden que las propiedades críticas son la máxima temperatura y la máxima presión a la cual un fluido se comporta o tiene sus propiedades bien definidas, ¿sí? Como ese fluido que es. Si el agua la llevas o el aire lo llevas a una temperatura y presión crítica, en sí ya no sabemos bien qué tenemos ahí, ¿no? Hay una mezcla muy extraña ahí, de como fluido líquido, perdón, como fluido de vapor y como fluido, sí, como fluido líquido, fluido de vapor. Entonces, siempre que tenemos un fluido a baja presión y temperatura, lo vamos a considerar como un vapor, un fluido sobrecalentado a altas presiones y altas temperaturas, cercanas a sus temperaturas críticas. Lo vamos a denominar como un gas, ¿no? En las aplicaciones prácticas dice cualquier sistema de fluido consta de un gran número de moléculas y las propiedades de ese sistema por consiguiente dependen del comportamiento de ellas. Ahorita lo acabamos de ver, ¿recuerdan? La teoría del medio continuo. ¿Sí? El estudio microscópico y macroscópico, cuando tenemos muchas moléculas que forman ese fluido, esas moléculas tienen sus propiedades, pero también ese gran número de moléculas juntas, esa gran cantidad de masa de ese fluido, va a tener también sus propiedades como un fluido que fluye, ¿no? Y va a depender pues del tipo de molécula, del comportamiento de estas moléculas. Por ejemplo, dice la presión de un gas en un recipiente es el resultado de la transferencia de cantidad de movimiento entre todas las moléculas y las paredes del recipiente. Okay, lo comentamos hace ratito. En forma macroscópica, la presión es una propiedad macroscópica que me permite hacer inferencias sobre el fluido, hacer cálculos sobre un fluido, pero esa presión depende del comportamiento de todas las pequeñas moléculas que están contenidas en ese recipiente y que ejercen esa fuerza por el movimiento que tienen sobre las paredes del recipiente. Entonces no necesito ir a medir las propiedades de cada una de esas partículas, sino que puedo medir la propiedad de la presión y con eso determinar y hacer cálculos sobre ese fluido, ¿no? Aquí de alguna forma estamos otra vez retomando lo que veíamos ahorita en la clase anterior, ¿no? Sin embargo, dicen, no es necesario conocer el comportamiento, no es necesario conocer el comportamiento de las moléculas del gas para determinar la presión en el recipiente, ¿sí? De allí el microscópico y el macroscópico. Bastaría con colocar un manómetro sujeto al recipiente y con eso. Entonces ahí tenemos un diagrama en el cual observamos el movimiento de todas las partículas que se reflejan o se manifiestan como la presión medida en ese manómetro. Y dice en la figura siguiente, dice, a diferencia de un líquido, un gas no forma una superficie libre y se expande hasta llenar todo el espacio del que dispone. Eso es interesante porque vamos a hablar mucho de superficies libres. Cuando hacemos cálculos sobre fluidos líquidos, debemos de entender que la parte superior del fluido, porque recuerden que el fluido líquido ocupa la forma del recipiente que lo contiene, pero no ocupa todo el volumen del recipiente. Entonces siempre tiene una parte abierta
que puede estar abierta o no a la atmósfera, ¿no? Y esa superficie se denomina superficie libre del fluido. Y sobre este punto de referencia vamos a definir algunas ecuaciones para calcular presiones, para calcular las fuerzas que se manifiestan dentro del fluido, ¿no? La superficie libre. Un gas no tiene una superficie libre. Clasificación de los flujos de fluidos. Dice que al principio definimos la mecánica de fluidos como la ciencia que trata del comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento. Ahorita lo acabamos de definir. Así como la interacción con sólidos u otros fluidos. Comentamos que si ponemos un objeto sólido en un fluido que está almacenado, en un fluido líquido, hay que calcular cómo afecta este fluido sobre el objeto que estamos sumergiendo en él. Vamos a hacer estudio de superficies sumergidas. Existe, dice, una amplia variedad de problemas de flujo de fluidos que se encuentran en la práctica y suele ser conveniente clasificarlos sobre la base de algunas características comunes, porque hay muchos sistemas de procesos diferentes en donde siempre participan diferentes tipos de fluidos también. Entonces existe una clasificación que nos permite, pues, tener un orden lógico y poder estudiarlos, ¿no? Estudiarlos en grupos, como dice. Primeramente dice desarrollo de regiones viscosas y no viscosas. Esa es una característica de un fluido que desarrolla regiones viscosas y no viscosas. ¿De qué? Pues de flujo, ¿no? Como resultado de la inserción de una placa plana paralela al flujo de una corriente de fluido de velocidad uniforme. Bueno, vamos a explicarlo más fácilmente. Aquí tenemos un diagramita. Los fluidos cuando fluyen sobre una superficie, siempre se genera sobre la superficie una pequeña película que se denomina una película viscosa. Por eso dice desarrollo de reacciones viscosas y no viscosas. Esa es una propiedad, es un comportamiento de los fluidos cuando fluyen. Todo fluido lo hace, ¿sí? Y depende, pues, de las propiedades del fluido. Entonces, si tenemos una superficie viscosa, pues tenemos una superficie, por ejemplo, esta, y siempre hablamos de una superficie, porque el fluido que vamos a trabajar, pues no se encuentra libre en la atmósfera o se encuentra libre en el espacio, ¿no? Siempre lo tenemos confinado en algún lugar, en un recipiente, o lo estamos transportando a través de una tubería, y esa tubería es una superficie, ¿sí? Que va a depender, pues, de la geometría de la tubería. Puede ser un ducto si es rectangular, puede ser una tubería si es circular, pero siempre hay una superficie que delimita o contiene mi fluido. Y el fluido tiene un comportamiento muy especial sobre esa superficie. Siempre genera una película viscosa sobre la superficie. ¿Qué significa eso? Lo mirábamos ahorita en la clase de fenómenos. El esfuerzo cortante. Las moléculas del fluido, cuando se adhieren a la superficie, que no es su molécula, es otra superficie, es una molécula de hierro o de un metal, ahí se adhieren las moléculas, no se mueven. Y al volverse menos, al ser más lentas las partículas que están tocando la superficie de una tubería o una superficie plana o lo que sea, al no moverse, recuerden que eso se refleja o se mide como viscosidad, porque viscosidad es el movimiento del fluido. Entonces, si no se están moviendo las moléculas que están sobre el fluido, sobre la superficie, decimos que en esa pequeña lámina de fluido que está en contacto con la superficie, se forma una película viscosa, de mayor viscosidad que la viscosidad que hay en el interior del fluido, ¿sí? Y aquí lo podemos observar, ¿no? Tenemos este gradiente que vemos aquí, pues es el movimiento, es el fluido en movimiento. Y observamos que en esta parte de aquí, sobre la superficie, esta pendiente tan pequeña nos indica que hay muy poco movimiento del fluido, ¿sí? Sí, recuerden que esto es una pendiente. El ángulo que hay aquí es muy pequeño. Cuando el ángulo es muy pequeño, pues el fluido prácticamente no se está moviendo. Y se va incrementando, incluso se incrementa en forma muy brusca aquí. Todo este fluido tiene una menor viscosidad
que el fluido que se encuentra aquí. Este fluido aquí, este volumen de fluido es mucho más viscoso que el fluido que está acá. Y eso es algo, es un comportamiento de los fluidos que nos permite clasificarlos, ¿sí? Dependiendo de sus propiedades, forman una película viscosa mucho más grande, mucho más pequeña, y su viscosidad cambia en forma importante. Ahorita mirábamos en fenómeno de transporte que la viscosidad, el esfuerzo cortante generado por la viscosidad, es lo que hace que el fluido se mueva, ¿no? Que pueda fluir. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Siempre tenemos que considerar esta propiedad de una zona viscosa y una zona de menor viscosidad. Y aquí de esta forma podemos clasificar un determinado grupo de fluidos, ¿no? Flujo interno dice en comparación con el flujo externo. También estamos analizando en función del comportamiento del fluido, ¿no? Dice un flujo de un fluido se clasifica como interno o externo. Esto está un poquito más fácil de entender, ¿no? Dependiendo de si a ese fluido se le obliga a fluir en un canal confinado o sobre una superficie. El flujo de un fluido no limitado sobre una superficie, como una placa, un alambre o un tubo, es flujo externo. Ahí no hay mucho está muy complicado entenderlo, ¿no? Dependiendo de en qué parte se encuentra el fluido, se le va a denominar como un flujo externo, como un flujo interno. Si tenemos, por ejemplo, un intercambiador de calor, o sea, una caldera que en su interior tiene muchos fluxos, ¿no? Muchas tuberías, veían, ¿no? El fluido puede ir por su interior, por el interior del tubo, y fluir en el interior del tubo. Ahí tenemos un flujo interno. El fluido que está por fuera de la tubería, tocando la superficie exterior del tubo, una superficie abierta. La superficie del interior del tubo se denomina una superficie cerrada. Entonces podemos decir que por afuera del tubo hay un fluido que fluye en forma externa, ¿no? No hay mayor complicación. Dice aquí flujo externo sobre una pelota de tenis. Me imagino que esto es aire, ¿no? Y la región de la estela turbulenta que se encuentra detrás de ella. Entonces, aquí observamos, y eso también es interesante, lo podemos observar esto haciendo el experimento con agua. ¿Sí? Simplemente que esté fluyendo agua a una velocidad importante. E introducimos un objeto en el agua y observamos exactamente esto, ¿no? Como el agua fluye por fuera del objeto, le saca la vuelta, ¿verdad? De esta parte aquí se suelen formar remolinos. En esta parte de aquí tenemos una caída de presión importante ahí por efecto del frenado que hace el fluido cuando fluye, y se observa en forma de láminas. Se observan aquí lo que comentamos hace rato, ¿no? Que los fluidos fluyen como si fueran láminas, nada más que no lo observamos porque el fluido es homogéneo, ¿no? Pero aquí se observan esas láminas que se forman cuando el fluido fluye y cómo se separan incluso. Todas se mueven en el mismo sentido, manteniendo siempre la forma del flujo laminar del fluido, ¿no? Entonces, aquí tenemos el comportamiento de un flujo externo. Los flujos internos están dominados por la influencia de la viscosidad en todo el campo de flujo. ¿Sí? Si está encerrado el fluido dentro de un tubo, pues va a tener un comportamiento, el mismo comportamiento radial sobre toda la superficie del tubo que lo contiene en su flujo interno. La caída de velocidad o el incremento de esfuerzo cortante es lo mismo en todas direcciones, ¿sí? Porque está confinado dentro de una tubería. Es un comportamiento muy diferente al comportamiento en una superficie externa o abierta, ¿no? Dicen los flujos externos, los efectos viscosos quedan limitados a la capa límite cercana a las superficies sólidas y las regiones de la estela corriente bajo los cuerpos. Aquí únicamente todo el fluido que no toca al objeto sólido, pues no se ve afectado en sí por la superficie del objeto. Únicamente la cantidad de flujo o las láminas de flujo que realmente están tocando, están teniendo contacto con la superficie externa. ¿Sí? Podemos decir que en esta parte de acá únicamente hay un cambio de dirección del fluido, ¿sí? Pero acá no, acá sí hay una afectación. Estas moléculas que están tocando la superficie se ven frenadas en forma importante. Casi podemos decir que hay moléculas que están detenidas aquí que no se están moviendo, ¿no?
están estáticas. Y finalmente, creo que son 3. No, son 4. Flujo laminar y turbulento. Flujo compresible en comparación con el flujo incompresible. Entonces, pues eso también es ya entendible por nosotros, ¿no? Es un flujo compresible en comparación con el incompresible. Un flujo se clasifica como compresible o incompresible, dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. Así de fácil. Un fluido que se puede comprimir, pues normalmente son en forma importante, son los fluidos gaseosos. Sí, tienen esa propiedad de poderse comprimir. ¿Y por qué? Porque su densidad es baja. Las moléculas están tan separadas entre sí, ocupan un volumen grande y ese volumen se puede comprimir. ¿Sí? Hay mucho espacio vacío entre las moléculas. Son flujos o fluidos compresibles. Son los fluidos gaseosos. Los fluidos líquidos se denominan incompresibles. Claro que no son 100% incompresibles, si no, no tendríamos las tablas termodinámicas de agua, en los cuales podemos observar que el volumen que ocupa el agua a diferentes presiones, pues no nos maneja que sea lo mismo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero existe. Es decir, que las moléculas de agua pues también se pueden unir un poquito y cambia la densidad del flujo, del fluido líquido. Pero normalmente, y más para manejo de mecánica, tanto en termodinámica sí es importante luego manejar los volúmenes específicos del agua a diferentes presiones para nuestros cálculos, porque sí, luego sí reflejan una diferencia en el cálculo, ¿no?, que estamos haciendo desde el punto de vista energético. Pero para lo que es mecánica de fluidos, pues no es tan relevante cuando estamos trabajando en forma macroscópica con el flujo de fluido en sí, ¿no?, con la masa del fluido. Podemos considerar que los líquidos son incompresibles, ¿no? No se pueden comprimir. En esencia, dice, las densidades de los líquidos son constantes. Si no se pueden comprimir, su densidad es constante. Que sabemos que no lo es, pero no pinta, pues, para mecánica de fluidos. Y así el flujo de ellos es típicamente incompresible. Por lo tanto, se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles. Un poco reiterativo, ¿no? Pero eso ya lo sabemos también, ¿no? Y finalmente, por el tipo de flujo. Flujo laminar en comparación con el flujo turbulento. Pues también ya sabemos lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿En qué parte han visto esto de flujo laminar y flujo turbulento? ¿No recuerdan? No recuerdo. En balance, ¿no? ¿O si es novedoso para ustedes? Flujo laminar y flujo turbulento. Creo que sí lo vimos, pero como conceptos nomás. Sí, de alguna forma por ahí se ha mencionado. Aquí ya se va a estudiar sí, en fenómeno lo vamos a ver a detalle. Aquí, pues como una característica de flujo, es importante sobre todo para la ecuación cuando veamos la ecuación de Bernoulli. Pero en fenómenos sí lo vamos a ver a detalle. Ahí es donde lo vamos a detalle. Fenómenos. Y porque hay ecuaciones diferentes para flujos turbulentos y flujos laminares. Es muy simple, ¿no? Un fluido que fluye muy lentamente forma láminas, como acá lo mirábamos también, ¿verdad? Sí, siempre se forman láminas. Luego no lo percibimos porque no se observa. Pero el hecho de que el fluido, ahora sí, fluya en un determinado medio, genera que se formen láminas. Porque, por ejemplo, si es un canal abierto, no sé, pues, es una zanja, pues, y metemos agua en la zanja, le meten agua ahí para riego, lo que sea, y fluye el agua. El agua que está en el fondo, que está más cerca del fondo del canal, lleva una menor velocidad que el agua que está más arriba, ¿verdad? Eso es algo que el fluido no lleva la misma velocidad en función de la profundidad o del acercamiento que tenga con las paredes del canal. Podemos incluso definir
que sobre el fondo del canal y las paredes del canal, la zanja, el fluido no se está moviendo. ¿Sí? Hay una diferencia de velocidades y eso hace que se formen láminas. Como la lámina del fondo lleva menos velocidad, las moléculas del agua que van en el fondo se mueven más despacito. La siguiente capa de moléculas de agua lleva una mayor velocidad, resbala sobre las otras moléculas. Y la que está más arriba lleva una mayor velocidad. Siempre el fluido que lleva la mayor velocidad es la que está más lejos de una posible superficie diferente, un material diferente al fluido, ¿no? En ese caso la Tierra. Los fluidos siempre se comportan así, forman láminas. Entonces, este movimiento laminar puede volverse, si el fluido fluye muy rápido, estas láminas se deforman por la turbulencia. La alta velocidad hace que ya se pierda el orden. Las moléculas tienen que imaginarlas que son como pelotitas pegajosas que van rodando unas sobre otras. Así podemos visualizarlas. Entonces, si estas moléculas se mueven mucho, tienen mucha energía de movimiento, pues se vuelve caótico el movimiento de unas sobre otras. Unas adelantan a las otras, las apachurran, se hace un rollo ahí, y eso lo observamos como un movimiento turbulento del agua. Esa es la turbulencia. Entonces, por su forma de flujo, trabajamos con dos tipos, el laminar con velocidades lentas y el turbulento, pues con velocidades más grandes. Sabemos siempre que siempre existe el blanco y el negro y el gris, ¿no? Cuando empieza a incrementarse la velocidad de un fluido, que es un fluido laminar por su velocidad baja, y forma las laminitas de esta forma, si agregamos un tinte, observamos las láminas. Para pasar de un flujo laminar a un flujo turbulento, pues tiene que haber una fase de cambio, ¿no? A esa fase o a esa etapa se le llama flujo de transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Este tipo de flujo es un flujo caótico que definirlo con ecuaciones matemáticas no es conveniente, ni es práctico, ni nos lleva a ningún lado. Por lo tanto, en los procesos siempre se manejan o flujo laminar o flujo turbulento. El flujo en transición no tiene aplicación práctica para el diseño de equipos o el diseño de procesos, ¿no? En donde se manejen fluidos. Siempre trabajamos con flujo laminar o flujo turbulento. Entonces aquí vemos el de transición, que es una mezcla entre los dos. Es un caos aquí. Podemos decir que no tenemos continuidad, ¿sí? Acá tenemos continuidad, todo es laminar. Acá tenemos continuidad, todo es turbulento, todo se comporta igual. Pero aquí no, entonces no hay una continuidad, no hay un flujo continuo, un medio continuo, y por lo tanto no tiene una aplicación práctica. No resolvemos problemas nunca en flujos en estado de transición. ¿Okay? Entonces dice, pues es lo que comentamos ahorita, los experimentos conducidos por Osborne Reynolds, aquí vamos a empezar a hablar de Reynolds, en la década de 1880 dieron como resultado el establecimiento del número adimensional de Reynolds. Vamos a hablar de números adimensionales más para adelante, tanto aquí como en fenómenos de transporte. Aquí usamos pocos, en fenómenos de transporte utilizamos algunos números adimensionales. Vamos a ver qué son, cómo se definen, para qué nos sirven. Uno de esos números adimensionales, o sea, es un valor que no tiene dimensiones, se conoce como número de Reynolds. Y el número de Reynolds precisamente nos ayuda a definir qué tipo de flujo tenemos en un determinado momento en un sistema. ¿Sí? Porque nos ayuda a medir si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento. Dice como el parámetro clave para determinar el régimen de flujo en los tubos. Y no únicamente en los tubos, ¿no? Nació como se definió primeramente para un sistema de una tubería o de un cilindro, pues una tubería es un cilindro enorme, ¿no? De mucha longitud. Y se definieron los parámetros para número de Reynolds para sistemas de tuberías circulares, ¿no? Pero se han adecuado y existen ya diferentes valores de número de Reynolds dependiendo de la geometría el objeto o el dispositivo a través del cual se mueve el fluido, ¿no? Porque puede ser un ducto y un ducto es
rectangular o cuadrado. Entonces cambia la geometría del ducto o del dispositivo y por lo tanto cambia el comportamiento del fluido, porque recuerden que toca diferentes superficies, ¿no? En una tubería circular, pues es un área circular, no tiene esquinas. En un ducto hay esquinas, tenemos 4 esquinas. Esas esquinas hacen que el fluido se mueva de manera diferente, afectan el comportamiento del fluido. Entonces, vamos a ver que por ahí nos vamos a encontrar el número de Reynolds con otros parámetros para diferentes geometrías a través de donde se transporta el fluido. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes, de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Sí? No, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Continuamos el día de mañana. Mañana nos vemos para continuar con este tema introductorio, ¿no? Estamos viendo más que nada, revisando conceptos y propiedades en el comportamiento de un fluido. Es lo que estamos analizando ahorita. Muy bien, jóvenes, pues vámonos a comer. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos.